Ahí están los marcadores, ¿ya? A manera de resumen, fíjense cómo en el caso de la hepatitis A solamente vamos a tener el anti-A IgM y el anti-A IgG. IgM si es aguda o IgG si ya pasó la infección. Va a pasar parecido cuando hablamos de C, de delta y de E. Miren, siempre IgM, IgG. La mayor cantidad de marcadores serológicos está en el caso de la hepatitis B. Antígeno de superficie, antiantígeno de superficie, que va a la par, antígeno E, antiantígeno E, anticore total, y hay un anticore IgM y un IgG. ¿No es cierto? Son los valores que hay que acordarnos. Ahí está. El antígeno de superficie, también le llaman antígeno australiano, a veces viene con ese nombre, ¿ya? Antígeno de superficie o antígeno australiano. A veces simplemente viene HBS y ya no esto de acá. Eso también significa antígeno de superficie, ¿ya? Hay formas de abreviar. Y como hay un antígeno, existe su anticuerpo. Antígeno de superficie, antiantígeno de superficie o anticuerpo contra antígeno de superficie. No hay que marearse por los nombres. Antígeno E, llamado también antígeno epsilon, que mide replicación. Y tendrá su anticuerpo. Cuando ya no se está replicando, desaparece el antígeno y tiene que aparecer el anticuerpo. Anticuerpo contra, eso está mal, ¿no es cierto? Esto es E, contra antígeno de superficie. Corrijan en vuestras hojas esto de acá. Esto es E, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? No puede ser ese. El anticore total, que no nos da mucha información, porque el anticore IgM mide agudeza, ¿ya? Y el anticore total no te dice nada, simplemente te dice hubo o quizá hay hepatitis, pero no te define si es agudo o es crónico. A ver, vayamos comentando de acuerdo a los marcadores. Este de aquí dice el primer marcador en positivizarse luego de la infección por el virus de la hepatitis B. Una pregunta típica de examen, simple, nada complicado. ¿Cuál es? El antígeno australiano, ¿ya? Ahora, tampoco se trata de que nos envenenemos con preguntas que no van a venir. O sea, esta es la forma de preguntar, ¿no? Y hay que asegurar, ¿ya? Hay que asegurar. Por favor, tengan cuidado, perdón, tengan cuidado porque en una pregunta de este tipo hubo personas que marcaron esto de aquí. Claro, no es que no sepan, saben la respuesta, pero por apresurados, o sea, no reparan que aquí dice anti, ¿no? Y marcan, ¿ya? Lean bien, con calma, ¿no? Y aseguren una pregunta que no deberían equivocarse. Antígeno de superficie, el primero en positivizarse, siempre va a ser así. Aunque hay un concepto interesante que se llama hepatitis B oculta. ¿Ya? La hepatitis B oculta, como les digo, quizá antes no era importante, pero como ya hay tratamiento, probablemente algunas cositas les van a preguntar. La hepatitis B oculta no es que no haga antígeno de superficie, ¿ya? Sí hace antígeno de superficie, ¿ya? Pero por algún motivo lo hace en cantidades que no son detectadas laboratorialmente, ¿ya? Y provoca todito el fenómeno posterior, o sea, si aquí vemos todito los marcadores que están viendo, todo se produce, excepto antígeno de superficie. Laboratorialmente, no es que no exista, sí existe, pero laboratorialmente no se detecta. Entonces suena un poco raro, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a encontrar anti-E, o mejor dicho, antígeno E positivo. Está replicando. Anticore IgM es agudo, ¿ya? Pero no hay antígeno de superficie. Y uno como que, ¿no? Pareciera que hay un error laboratorial. No, eso se llama hepatitis B oculta, ¿ya? No tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista terapéutico, ni clínico, ni es de peor pronóstico, nada, sino que es un problema para diagnosticar. Porque normalmente estamos acostumbrados a pedir solo antígeno de superficie. Si sale negativo decimos no tienes hepatitis. Entonces, una forma y una recomendación actual es que se pide el antígeno de superficie, pero pidan el anticore total también. Si ambos salen negativos, nunca has tenido hepatitis. Si el anticore total es positivo y el antígeno de superficie negativo, lo más probable es que tuvo y ya no lo tiene, ¿ya? Pero la otra posibilidad es que pueda ser una hepatitis oculta, que no es la mayoría de los casos, es un porcentaje muy reducido.
¿En quién van a pensar una hepatitis B oculta? Por si acaso solamente hace la forma aguda. Tendrá que ser una persona que no tiene antígeno de superficie, tiene el core IgM positivo, ¿ya? Tiene el antígeno E positivo y está histérico, está colúrico, está con fiebre, está con vómitos, está postrado, está hiporéxico y asténico y todo lo demás. Entonces tiene clínica, tiene todo menos antígeno de superficie. No se descarta. Es una hepatitis B oculta, probablemente. ¿Ya? Ese es el concepto añadido, digamos, que deberían de recordar. Y aquí una pregunta. ¿Se tratan las hepatitis B agudas? La respuesta clásica era no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una hepatitis B aguda, tarde o temprano va a pasar, ¿no es cierto? Es más, han visto que el 99% de los casos se va a curar, ¿no? Entonces, ¿para qué lo tratarías? Si sabes que lo más probable es que se cure. Pero acuérdense que había un 1% que podía ser falla fulminante. Entonces, cuando tiene criterios para falla fulminante, sí se puede tratar en su forma aguda. ¿Con qué? Ahí sí tienen que usar tenofovir. ¿Ya? Eso es un concepto también importante. Hay algunos criterios, pero es una situación ya de la especialidad. Pero por lo menos que les quede claro, aperturen esa posibilidad. No es que las hepatitis agudas nunca se tratan. Sí, bajo ciertas circunstancias se pueden tratar cuando está tendiendo a la falla aguda, a la falla hepática fulminante. ¿Ya? En esa situación se puede tratar. Y el mejor marcador para ver cómo está evolucionando hacia la falla o no es tiempo de protrombina. ¿Ya? Si el tiempo de protrombina se viene elevando así de forma permanente, con deterioro clínico, ese paciente es candidato para hacer falla hepática aguda, fulminante. De lo contrario, no. ¿Ya? De lo contrario, no. Entonces, en esas circunstancias se puede tratar. ¿Ya? En esas circunstancias se puede tratar. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Dice, ¿qué plantearía usted en un paciente varón de 23 años de edad, totalmente asintomático, quien cuenta con la siguiente serología para el virus de la hepatitis B? ¿Qué es esto? Antígeno de superficie negativo. Vamos a ir paso por paso. Cuando tienen esto no lo lean todito y traten de pensar qué es, porque pueden confundirse. Al menos quien habla hace eso, ¿no? Para ir hasta la respuesta. Antígeno de superficie negativo, ¿qué significa? Que no tuvo hepatitis B, o si la tuvo, ya pasó. ¿Sí? Esas dos alternativas me quedan. O no tuvo, o si la tuvo, ya pasó. Anticore total negativo. Si tuviera anticore total positivo, la posibilidad es que tenga o que ya tuvo también hepatitis. Pero acá dice negativo, o sea, nunca tuvo, ¿o no? Nunca tuvo. Pero después me dicen antiantígeno de superficie positivo. Y para que tenga antiantígeno de superficie positivo, en algún momento debió existir el antígeno de superficie. ¿Ya? Pero si esa presencia de antígeno de superficie hubiera sido por la enfermedad, hubiera permanecido el anticore. Pero el anticore es negativo. Entonces, ¿qué tipo de antígeno de superficie ha podido recibir? Vacuna. Le das la vacunación, no hace anticore, porque obviamente no existía el core en la vacuna, entonces no puede hacer anticore. Sin embargo, sí reacciona produciendo anticuerpos protectores, o sea, antiantígeno de superficie. Entonces, este tipo de serología es de los postvacunados. ¿Ya? Cuando una persona tiene antiantígeno de superficie nada más positivo, es una persona que ha recibido vacuna. ¿Ya? Entonces aquí sería la respuesta postvacunado. ¿Está claro, no es cierto? Ya. Esa es otra típica pregunta, ¿no? Cuando quieren marearles un poquito con los marcadores. La vacuna, entonces, hemos dicho, contiene antígeno de superficie. Ya han visto, se coloca la primera dosis, el esquema clásico dice que al mes y a los 6 meses hay que repetir, ¿ya? En adultos y en niños también. Las indicaciones de vacunación, ya tendrán una clase especial del calendario vacunal en niños, pero en adultos se recomienda a las poblaciones en riesgo. Personal de salud es una población en riesgo, ¿no? Se habla de los pacientes con VIH, es otra población en riesgo. La salvedad es que en los pacientes con VIH tienen que poner o indicar a aquellas personas que tienen, lógicamente, el VIH, pero tienen CD4 más de 250. Por una sencilla razón. Si tienen menos de ese valor, pónganse, digamos, tienen el 100, no es que les va a matar la vacuna, pero le colocas la vacuna y no hay respuesta inmunológica, porque no tiene inmunidad como para responder. Pero si tiene más de 250, o sea, tiene 300, 450, qué sé yo, entonces ahí sí, ¿ya? La vacuna va a lograr su éxito. Así más o menos va la cosa, ¿ya? Por recombinación genética. Por lo tanto, no existe ni el más mínimo, digamos,
o ni la más mínima posibilidad de que se pueda desarrollar hepatitis debido a la vacuna, ¿ya? Porque es solamente antígeno de superficie, vamos a decir, falsificado a imagen y semejanza del virus. Entonces no hay core, no hay DNA, no hay nada. Entonces no, ni se va a replicar ni nada por el estilo. Por eso es que se pone 3 dosis. Muy bien, es una de las vacunas más seguras, si no es la más segura también. Esta es la secuencia de la vacuna, ¿no? Le colocan el antígeno de superficie en la vacuna. Este tarde o temprano va a desaparecer. Y lo que va a formar, ¿qué cosa es? El antiantígeno de superficie. Entonces, si uno le toma serología, en este punto, por ejemplo, pues dice post vacunado, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Antiantígeno de superficie positivo, antígeno de superficie negativo y los demás no existen, obvio. No tiene por qué haber core ni nada porque no ha sido una infección natural, ¿ya? O sea, ha sido vacunación nada más. Esta es una pregunta sencilla también, ¿ya? Pero vale la pena recordarlo. Dice que la vacuna antivirus de la hepatitis B contiene, ¿y qué contiene? Contiene antígeno de superficie, ¿ya? Contiene antígeno de superficie. No es virus vivo atenuado, ¿ya? Ni es... Esto sería una crueldad, ¿no? Virus vivo no atenuado, o sea, alguien que le coloquen el mismo virus que produce la enfermedad para despertar inmunidad, ¿no? Este tipo de vacuna no existe en ningún sitio, ¿ya? Virus vivo atenuado sí, ¿ya? Virus vivo atenuado sí. ¿Qué tipo de inmunidad están haciendo? De inmunización, ¿activa o pasiva? Esa es otra pregunta de examen. Es activa. ¿Por qué? Porque tú mismo tienes que fabricar tus anticuerpos. Claro, debido a la vacuna está bien. Las inmunizaciones activa y pasiva se clasifican todavía en natural y artificial, ¿ya? Y ese es un concepto de examen también, ya que estamos tocando el tema. Entonces, el concepto es sencillísimo, ¿eh? No es para que se mareen. Entiéndalo como inmunidad activa, cuando ustedes mismos se dan el trabajo de fabricar sus anticuerpos. Activa. Y pasiva, cuando les regalan el anticuerpo. Así es simple. Entonces, una inmunidad, por ejemplo, y acuérdense que ambos pueden ser natural o artificial. Vacunación, ¿qué sería? En este caso específico de la hepatitis B, es una inmunización activa, porque yo tengo que formar mis anticuerpos. Claro, gracias a la vacuna está bien, pero yo tengo que formar mis anticuerpos. Es una inmunización activa artificial, porque es debido a la vacuna. Porque podría ser inmunización activa natural, así es. Si hago hepatitis B y debido a ello hago mis anticuerpos. Una inmunización pasiva es cuando te regalan los anticuerpos ya formados. Ya, ejemplo, me pincho el dedo con una aguja supuestamente contaminada, no tengo vacuna para la hepatitis B, no me van a colocar solo vacuna y esperar que en el tiempo haga inmunidad, no me va a servir. Hasta los 6 meses ya fui. Entonces, ¿qué me dan? La inmunoglobulina, el anticuerpo ya formado. Inmunización pasiva. Ya no formo mis anticuerpos, a mí me lo regalan. Pero es una inmunización pasiva artificial. Y la natural, como dice la autora, es el paso de anticuerpos transplacentarios, ¿ya? Entonces, fíjese, son pequeños conceptos que hay que ir recordando también. Y no me acuerdo qué examen ha sido la pregunta que colocaron, creo que fue la anterior, ¿ya? Pero es uno de los exámenes últimos, ¿no? Una diferencia, creo que era incluso el paso de anticuerpos transplacentarios, decía. Y era obviamente inmunización pasiva, porque le está regalando la mamá los anticuerpos, y natural, porque no es por vacuna, es de forma natural, ¿ya? Entonces, eso ténganlo presente también. Entonces, ¿qué sería la vacunación? Es una inmunización activa, artificial. ¿En cuál de estos casos no está indicado vacunar contra la hepatitis B? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, a pesar de que no hemos hablado de exactamente las indicaciones, pero vamos a ver. Vamos a ver. Dice pareja de un individuo portador del antígeno de superficie. ¿Ya? Pareja de un individuo portador del antígeno de superficie. Por favor, no, aquí no empiecen a buscarle 4 pies al gato. No digan, ¿y si esa pareja no tiene relaciones sexuales? Pues, o sea, no. O sea, acá está hablando el promedio, lo habitual. ¿Ya? Que si ha sido criada a la antigua. No, eso no les van a preguntar. ¿Ya? Si dice pareja, es para que ustedes sobreentiendan que es una pareja que tiene actividad sexual. ¿Ya? Entonces, si uno de ellos tiene antígeno de superficie, o mejor dicho, claro, uno de ellos, claro, tiene antígeno de superficie, tiene hepatitis. Hay la posibilidad de contagio, ¿no? Vamos a ver, no está indicado, dice. Dice varón HSH con anticore negativo. ¿Qué significa anticore negativo? Que nunca ha tenido exposición, ¿sí? Porque anticore es negativo, en general. Porque si dijera anticore positivo,
que sí ha habido exposición, ¿ya? Y dice varón HCH. Acuérdense que este dato no es por gusto, ¿ya? El varón HCH, ¿ya? La actividad sexual que tiene es sexoanal, ya sea insertivo o receptivo, y es el tipo de relación sexual que más laceración puede producir. ¿Ya? Por lo tanto, hay más posibilidad de sangrado y todo lo demás. Entonces, hay exposición permanente a la posibilidad de adquirir el hepatitis B o cualquier otra infección de transmisión sexual. Por lo tanto, si tiene anticore negativo, ¿qué significa? Que no tiene hepatitis ni ha tenido y tiene factor de riesgo para tenerlo. Entonces, habría que vacunarlo. ¿Ya? O sea, más o menos a eso va. Acá dice adolescente con anticore positivo. ¿Qué significa anticore positivo? Que ya tuvo. ¿Sí? No es que ya esté vacunado. De repente esté vacunado, pero tendrían que hablarnos de otra cosa. ¿Ya? Es más, no está vacunado porque el anticore no se forma con la vacuna. Pero anticore positivo significa que ya tuvo. ¿Ya? Entonces, a alguien que ya tuvo, no le vas a vacunar. No tiene mucho sentido. Hasta ahí la alternativa C sería la correcta. Es más, yo marcaría de frente la alternativa C, porque ya encontré la que yo quería. Sin embargo, vamos a ver las otras dos. Dice enfermera con serología negativa para hepatitis B. O sea, es un personal de salud. No lo tomen con que es enfermera, es un personal de salud que no ha tenido hepatitis B probablemente, por eso su serología es negativa. Y dice que ha sufrido un pinchazo accidental con material contaminado de un caso de hepatitis B. Clarito, ¿no es cierto? O sea, es un personal de salud que podría ser un residente, podría ser un interno, en este caso nos dicen que es una enfermera, no tiene serología para hepatitis B, o sea, no ha recibido ni vacuna ni ha tenido hepatitis, y se ha pinchado por su mala suerte con una aguja que está contaminada a partir de una persona que sí tiene hepatitis. Tiene riesgo de adquirir. Ya, entonces a esa persona hay que ponerle dos cosas. Hay que darle la inmunoglobulina y la vacuna. No solo vacuna, porque si le das vacuna hay que esperar un montón de tiempo. Cuando ya haya seroconvertido probablemente va a recibir. Entonces eso está bien. Y el otro dice varón con insuficiencia renal, en quien se prevé en breve iniciar sesiones de hemodiálisis. La hemodiálisis es un factor de riesgo para hepatitis B y C. ¿Ya? Entonces, los demás casos sí estaban dentro más o menos del contexto de lo que se esperaría de colocar o no vacuna. Pero miren, ¿por qué hemos escogido la C? Porque este adolescente, al tener anticore positivo, ya tuvo. Ya tuvo la hepatitis B. Entonces, alguien que ya tuvo no tiene utilidad. ¿Ya? No tiene utilidad. Esta, en relación con la inmunización contra la hepatitis B con vacuna, los siguientes acertos son ciertos, excepto uno. Ahí vamos a ver. Dice, más del 80% de los vacunados permanecen protegidos durante al menos 4 o 5 años. Como les digo, cuando tienen una alternativa que no pareciera que la han revisado del todo bien, no se desesperen. Pasen a la siguiente, ¿ya? ¿Qué cosa está buscando? Una falsa, ¿no es cierto? Una incorrecta, porque dice, son ciertos excepto. Vamos a ver. Pasamos a la siguiente. El embarazo no contraindica la vacunación. ¿Qué opinan? ¿Podría estar contraindicado en el embarazo? Hay cosas que no necesitamos decirlo, necesitamos analizarlo en las preguntas. ¿Hay algún riesgo? Si es solamente antígeno de superficie y no es nada del virus, o sea, no tiene ningún riesgo. ¿Ya? Sí se puede colocar en la gestante, sin ningún problema, ¿ya? El otro dice, precisa siempre la determinación previa de marcadores en el sujeto a vacunar para evitar posibles reacciones adversas. Precisa siempre, ya saben que la alternativa siempre, nunca, jamás es falsa. ¿Ya? Pero vamos a analizarlo. A ver, dice precisa siempre la determinación previa de marcadores. Les voy a poner un ejemplo. Espero que aquí la mayoría se haya vacunado. ¿Ya? Pero de los que se han vacunado, les han dicho primero tómate tu serología antes de que te vacune. No es un requisito. ¿Ya? No es un requisito. Y peor si le ponen siempre. ¿Ya? Entonces, como dice lo falso, y yo encuentro ya una cosa que es falsa, lo marco. Punto. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver las otras dos porque estamos analizando algunas cosas. Dice, la dosis de vacuna debe aumentarse en los pacientes inmunodeprimidos. No es indicado, la dosis es estándar. ¿Ya? No se juega de esa forma. Más bien, en un inmunosuprimido quizá no va a reaccionar, pero no es por la dosis, es porque no tiene inmunidad. ¿Ya? Por eso decíamos, en los pacientes con VIH, por ejemplo, hay que esperar que su CD4 suba por un poco más allá de 200, en 250, 300, para que pueda responder. Debe de combinarse en la profilaxis post-exposición aguda, dice, ¿ya? Con la administración de inmunoglobulina específica. ¿Qué opinan? ¿Se debe de administrar ambas cosas o no? ¿Qué pasaría si solamente doy vacuna?
Claro, el problema es que voy a lograr inmunidad, claro, pero probablemente la inmunidad va a ser primerito por la infección que por la vacuna, ¿no? Cuando estoy colocando la segunda dosis al mes, probablemente ya esté formando inmunidad, pero por la infección. Y al sexto mes, cuando ya tenga de repente ya ha hecho ictericia, ya pasó de todo, ¿no? Varón casado, 32 años, asintomático, acude a donar sangre. Típico caso, acude a donar sangre. Analítica, transaminasas, gamma glutamina transpeptidasa, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, o sea, todito lo que es relacionado al perfil hepático. Normales. Hematológico, ¿qué significa hematológico? O sea, será pues mínimamente el hemograma, ¿no? La glucosa, la urea, creatinina, que es lo que habitualmente pedimos. Normal también. Aquí viene el problema. Todo lo anterior considérenlo como quizá frufru nada más, ¿ya? Aquí viene el problema. Antígeno de superficie positivo. ¿Qué significa antígeno de superficie positivo? Hay hepatitis B. ¿Tiene o no hepatitis B? Sí tiene. Así tienen categóricamente que pensar. Tiene hepatitis B. Perfecto. Antígeno E negativo. ¿Qué significa? No está replicando. Y como es negativo, así no me lo dijeran, yo sobreentiendo que el anticuerpo debe de ser positivo. ¿Ya? Entonces, esto es una situación complementaria. Dice, ¿qué le parece más adecuado? ¿Qué haríamos con esta persona? Está asintomática, sus transaminasas están normal, o sea, no tiene ninguna alteración. Lo único que tiene es que tiene antígeno de superficie positivo. Vamos a ver, biopsia hepática, ¿le harían? Les voy adelantando, ¿en qué personas está indicada la biopsia hepática? Ya, la biopsia hepática está indicado ante la sospecha de cirrosis, ya, que no sea clínicamente evidenciable. Ante la evidencia o la sospecha, perdón, de fibrosis hepática, ahí. Ya, ahí pueden hacer, aunque ahora hay una alternativa para evitar eso. Se llama FibroScan. Los que van a ser gastroenterólogos seguramente lo van a utilizar. Ya, es una técnica de imagen que te da tanta resolución que es posible ya evitar la biopsia. Tiene el mismo rendimiento. ¿Ya? Y es indistintamente se puede usar uno o el otro y se llega a la misma conclusión. Es como cuando ustedes quieren evaluar un abdomen y sospechan de que hay en el interior de repente una colección, qué sé yo, y dicen hay que hacer una laparotomía exploratoria, ¿no es cierto? Pero una tomografía bien hecha tiene el mismo rendimiento que una laparotomía también. Con la diferencia, obvio, que no vas a poder corregir nada, pero sí vas a llegar al diagnóstico. Entonces el FibroScan puede evitarlo. A ver, vamos a ver. Dice, antígeno de superficie tiene. ¿Ya? O sea, tiene hepatitis B, que no está replicando. ¿No es cierto? Una hepatitis B que no está replicando, que no está activa de repente, podrían decir. Biopsia hepática no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Además, sus transaminasas están normales. Su perfil hepático está normal. ¿Cómo le van a hacer una biopsia a un hígado que aparentemente está normal? No tendría sentido. ¿Vacunación le darían? Sí, ya tiene antígeno de superficie positivo. Se pone la vacuna a los que no tienen hepatitis, no a los que ya tuvieron. Dice realizar marcadores del virus de la hepatitis B a su esposa y, si al lugar, vacunarla. ¿Qué significa? Que si yo le hago a su pareja, podría decir esta alternativa, y su antígeno de superficie es negativo, por ejemplo, ¿qué significa? Que la esposa no tiene. ¿Ya? Pero dice realizar marcadores, no dice exclusivamente antígeno de superficie. Si en la pareja el antígeno de superficie es negativo, hay dos posibilidades. Que ya tuvo y se negativizó, o que nunca tuvo. Entonces, probablemente lo acompañaría de otros marcadores más. Anticore, por ejemplo. Y si sale negativo el anticore, nunca tuvo. ¿Hay la posibilidad de que lo adquiera? Claro que sí, su pareja. ¿Ya? Y como se transmite por vía sexual, sí sería correcto vacunarla. O sea, no dice sí o sí hay que vacunarla, sino primero hay que realizarle marcadores. Entonces, hasta ahí la respuesta sería la C. ¿O no? No. No, tengan cuidado en ese concepto. Está bien la pregunta. El que no esté replicando no significa que sea absolutamente no contagioso. Es menos contagioso, sí, de hecho. Y quizá eso justifica el por qué, a pesar de que su pareja todavía no le ha contagiado. Ya, es como en el caso del VIH. La persona que tiene carga viral suprimida probablemente no contagie. Es más, en las parejas serodiscordantes, aunque nos vamos a salir un poquito del tema, pero es importante hablarlo, en las parejas serodiscordantes, o sea, varón o mujer con VIH y el otro miembro de la pareja negativo, y que al inicio se protegen, con el tiempo llegan a perder el miedo, ¿ya?
y te lo manifiestan claramente y no usan protección, pero sigue saliendo negativo. Probablemente porque la carga viral está suprimida. Acuérdense que había un valor menos de 1500, el contagio era poco probable. Y si está suprimida y es cero de carga viral, con mayor razón. Pero no significa de que tú deberías sugerirle, por ejemplo, y allá no se protejan. No, igual tienen que protegerse. Es más o menos ese sentido tiene. ¿Ya? O sea, de que se contagie, como no está replicando, es menos probable. Poco probable, si quieren pónganle el no. Pero todavía el riesgo está. Entonces sí habría que vacunar. ¿Ya? Sí habría que vacunar. Ecografía tampoco tiene sentido. No sé para qué se indicaría ecografía. Y tratamiento para la hepatitis crónica tampoco, ¿ya? Porque solamente tiene antígeno en superficie. ¿Ya? Su hígado está normal y todo lo demás. Hay criterios para tratar la hepatitis B crónica. Para empezar hay que definir si es crónica, ¿no? Solamente nos dicen antígeno en superficie nada más. De repente no es crónica. De repente es una aguda que recién está terminando también, ¿ya? Pero está bien. Cualquier duda hay que comentarla. Siempre respecto al tema, pero. Y está bien, ¿ya? Está bien. ¿Cuáles son los criterios para tratar hepatitis B crónica? Ya que estamos tocando ese tema. ¿Ya? No quiero que estén memorizando valores. Es básicamente que haya elevación de transaminasas. O sea, por ejemplo, si una persona tiene antígeno en superficie de forma crónica, o sea, tiene hepatitis B crónica, más de 6 meses, y tiene transaminasas elevadas 3 veces el valor normal, por ejemplo, en esas personas estaría indicado, por ejemplo, o hacer una biopsia hepática, o en todo caso hacer un fibroscan. Si hay indicios de que hay alteración en el tejido hepático, hay que dar tratamiento. Con la carga viral elevada también. Pero si, digamos, tiene antígeno de superficie positivo, ya hace un año, o sea, es hepatitis B crónica, transaminasas normales, ya, carga viral baja, no amerita tratamiento, solamente seguimiento. Y si bien es cierto, el antígeno E mide replicación, hay un marcador que mide mucho mejor todavía la replicación. ¿Cuál es? Ese es la carga viral o el ADN del virus. ¿Ya? O sea, este es un marcador interesante, te ayuda. Pero el que es así fidedigno es lo que el doctor acaba de comentar. O sea, el ADN del virus. Y eso significa hacerle carga viral. ¿Ya? La carga viral. Es el mejor marcador de replicación. Mucho más, obviamente, que el antígeno E. ¿Cuál de estas variables es la más importante para predecir la supervivencia del fallo hepático fulminante? Lo que les comenté hace un rato. Así es. Ya es la actividad de protrombina. Si empieza a elevarse, hay que asustarse. ¿Ya? Y hay que dar tratamiento. Es la única indicación donde se permite tratamiento de la hepatitis B aguda. En ninguna otra circunstancia se debe tratar. ¿Ya? Y el manejo en general de la hepatitis B aguda, ¿cuál es? Reposo. Es simple, ¿eh? Reposo es uno. Otro, la ingesta, ¿no? De líquidos, pero azucarados. Porque como hay catabolismo, necesita suplementar un poco la glucosa. Y reposo, básicamente reposo. Pero eso de que le voy a dar, ¿cómo le llaman? Tónicos para el hígado, creo le llaman. Lavado del hígado también creo. Y el paciente te pide, ¿no? No sé qué nombre tenía. Hay productos que no lo vamos a mencionar. Eso es absurdo, porque es un hígado que está inflamado y cómo le vas a dar más fármacos para que hagas trabajar más a un hígado que ya está sufriendo. Es reposo. Reposo, reposo y reposo. Y después queda la fantasía también, ¿no? Paracetamol nunca más en mi vida porque he tenido hepatitis A. Eso es falso también. ¿Ya? O sea, no tiene nada que ver. Basta que uno se haya recuperado, uno puede continuar normal con su vida. Hay pacientes que no quieren recibir paracetamol, por ejemplo, porque tuvieron a los 3 años hepatitis A y ya tienen 40. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación al virus de la hepatitis B. Una alternativa tenemos que buscar que sea correcta, ¿no? Una alternativa. Vamos a ver. Dice la positividad de anticuerpos antiantígeno de superficie. Indica inmunización frente al virus de la hepatitis B. ¿Qué opinan? ¿Verdadero, no es cierto? Claro, o sea, ¿qué cosa nos quiere decir esto? Que si el antígeno de superficie es positivo, ya es porque ya el antígeno se hizo negativo.
Los anticuerpos aparecen cuando el antígeno se hace negativo. Entonces, aquí debió de negativizar el antígeno para que aparezca el antiantígeno. Y eso significa inmunización. Sí, de hecho, que puede ser incluso natural por la enfermedad o puede ser artificial por la vacuna. La presencia del antígeno de superficie es diagnóstica de la presencia, está bien, de antígeno de superficie es diagnóstica de hepatitis aguda B. ¿Qué opinan? Es diagnóstica de hepatitis B, sí, pero no aguda, porque puede ser crónica también. Para que sea aguda necesito anticore IgM también, ¿no? El otro, la presencia simultánea de anticore IgM. ¿Qué significa anticore IgM? Agudo, ¿no? Y de antígeno de superficie. ¿Es diagnóstica de portador sano del virus de la hepatitis B? No. Cuando tú tienes antígeno de superficie, es hepatitis. Le agrego anticore IgM, hepatitis B aguda. No es que sea portador sano. Y entonces también es falso. La aparición de anti-E, ¿qué significa? Que ya no está replicando. E cuando replica. Anti-E ya no replica. Entonces no puede ser que la aparición de anti-E indique elevada infectividad. Es al contrario, más bien, ¿no? Disminuye el riesgo de infectar. Y el otro dice, los sujetos con anticore positivo deben de vacunarse frente al virus de la hepatitis B. ¿Cómo se van a vacunar? Si tienen el anticore es porque ya tuvieron la hepatitis, ¿no? Porque anticore no se logra ni con la vacuna, es necesariamente con la hepatitis. Entonces, la alternativa, vamos a llamarlo así, es la primera A, porque hay otra A al final, error de escritura, ¿no? La primera A. Y se están convenciendo que cuando encuentran la alternativa así clarita, marcan y se acabó, ¿no es cierto? Porque lo demás probablemente sea solo distractor. Esta. ¿Qué diagnóstico plantearía usted ante un paciente portador sano de antígeno de superficie? ¿Qué significa? Este término es, no vamos a decir un término criollo, pero no es tan médico que se diga, pero es muy usado. Significa portador sano de antígeno de superficie una persona que tiene antígeno de superficie y no tiene otra cosa más. No tiene transaminasas elevadas, no está histérico, no está mal, o sea, está totalmente asintomático, no tiene ninguna otra cosa más que el antígeno de superficie. ¿Ya? Dice, en quien se instala un cuadro clínico de ictericia. Ajá. Era una persona que ya tenía además antes antígeno de superficie, probablemente una hepatitis B crónica, ¿no? No activa, pero dice que se instala en esta persona ictericia, ¿ya? Con astenia, y en la analítica presenta, dice antígeno de superficie positivo, ya la tenía, ¿ya? Eso no es novedad. Dice antiantígeno negativo, hasta por gusto está eso, porque se supone que si tiene el antígeno positivo no debe tener el anti. Y está bien. O sea, estas dos cosas sigue siendo antígeno de superficie positivo nada más. Dice anticore IgM negativo. No es aguda. ¿Ya? Y dice anti-D IgM positivo. Es un virus delta. ¿Ya? Agudo. Obvio. ¿Ya? Entonces, ¿qué será? ¿Superinfección o coinfección? Superinfección. ¿Por qué? Superinfección es cuando ya estaba y ahí se agrega. Coinfección sería que ambos hubieran partido. A eso me refería. Hay veces que los cuadros les ponen de esa forma como para que uno escoja la alternativa. Muy bien, acá tenemos superinfección por el virus delta, coinfección y otras cosas más. La alternativa es la A. Está fácil, ¿no es cierto? Sí, doctor. Claro. Si el anticore, buena pregunta. Si el anticore fuese positivo, o sea, el anticore IgM, perdón, sería positivo, ¿qué significaría? Que la hepatitis B también es aguda. Pero este enunciado ya estaría de más, o sea, no podría ser un portador sano de antígeno de superficie. Tendría que darse la serología nomás. Claro, ¿qué significaría si el anticore IgM es positivo? Que la hepatitis B también es aguda. Y si el delta también es agudo, significa que han partido casi simultáneamente. Eso es una coinfección, ¿no? Es una manera de reconocer. A veces le ponen superinfección o sobreinfección también. Es más o menos equivalente, ¿ya? Más o menos se refiere a lo mismo. Esta, mujer de 29 años, cuando dice VIH positiva, aunque no es un término correcto, significa pues que tiene VIH, ¿no? Adicta a la heroína por vía intravenosa. Presenta astenia intensa de 2 semanas de evolución. Se le objetivan unas transaminasas con valores 6 veces superiores al límite alto de la normalidad. Antígeno de superficie positivo. Anticore negativo. ¿Qué significa? Que este antígeno de superficie probablemente no corresponde a una fase aguda. Debe ser una hepatitis B crónica. Debe de ser. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque el anticore, si el IgM debería ser positivo para ser agudo. Además se relaciona con lo otro que estamos leyendo. Cuando es agudo, las transaminasas no están 6 veces lo normal, están por el techo.
¿ya? Pero acá dice solamente 6 veces superiores a lo normal. O sea, debe de ser una hepatitis B crónica, ¿ya? Y dice, y antidelta IgM positivo. Es muy parecido al anterior. Si tiene un antidelta IgM, ¿ya? En este contexto, ahí vamos a ver cuál es el diagnóstico. Analicemos. Hepatitis D crónica. No existe la hepatitis D crónica. Hepatitis B aguda. No puede ser porque el anticore IgM es negativo. Descartado los dos primeros. Coinfección por el virus delta y el virus B. No puede ser coinfección porque el anticore IgM es negativo. No es agudo la hepatitis B para decir que es coinfección. Dice portador de hepatitis B y hepatitis C. No sé de dónde le sacan la hepatitis C si ni siquiera nos está mencionando. Y el otro dice sobreinfección por delta en un portador de antígeno de superficie. Incluso por descarte les queda eso. ¿Ya? ¿Y por qué debo de sospechar que es un portador de antígeno de superficie? Porque al ser el anticore negativo, no es agudo. Debe ser de hace mucho tiempo que tiene el antígeno de superficie. Y eso se correlaciona a que las transaminasas no están elevadas como sí estaría elevado en un cuadro agudo. Y el delta es positivo para IgM, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Lo que les decía, no siempre dice superinfección. En este caso le han puesto sobreinfección. ¿Ya? Acá, si tuviera que definir la cronicidad de la hepatitis B mediante serología en un paciente que cuenta con antígeno E positivo y anticore total positivo, ¿qué grupo de marcadores serológicos serían representativos? A ver. Ojo, hay que escoger para los crónicos, ¿no? Obviamente debería tener antígeno de superficie, ¿no es cierto? Entonces, descartada la A, de la B a la E son posibles. Para que sea hepatitis B crónica, no solamente es suficiente que esté el antígeno de superficie. Se sobreentiende que el anti debe ser negativo. Y aquí le han puesto positivo y positivo. O sea, queda la B y queda la E. Anticore IgM positivo es agudo. Si no es la B, queda la última, que es la E. Sencillo. ¿Ya? Y verdaderamente esta es una forma también de aproximarnos a la hepatitis B crónica. Antígeno de superficie positivo, perfecto. Antiantígeno debe de ser necesariamente negativo. ¿Ya? Incluso no deberían colocarlo ahí. Se sobreentiende que si este es positivo, este va a ser negativo. Y el otro dice anticore IgM negativo. O sea, no es agudo, debe ser crónico.